ustedes, a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de edición, maestro Fausto Razo. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias de este día 8 de septiembre de 2018. Y vamos a iniciar este ciclo de conferencias con una excelente conferencia que nos va a impartir el maestro Miguel Ángel Morales Sandoval. El título de la conferencia es El parentesco y su trascendencia jurídica. Hemos visto que las relaciones jurídicas familiares se derivan de dos fenómenos biológicos: la unión de los sexos y la procreación a su vez. Tales fenómenos se traducen en instituciones como el matrimonio, el concubinato, la filiación, así como una regulación netamente jurídica, la adopción. Todas ellas constituyen relaciones de parentesco. El objetivo, nos ha comentado el maestro Morales Sandoval, que el objetivo de la conferencia es definir el parentesco, analizar las fuentes y las clases del mismo, así como aprender y determinar las líneas y los grados, con el propósito de reconocer nuestros derechos y nuestras obligaciones cuando nos encontramos dentro de este estado jurídico. Permítanme, antes de iniciar la conferencia, leer una síntesis curricular del maestro Morales Sandoval. Es licenciado en Pedagogía y en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es maestro en Derecho por la misma universidad. Es presidente de Diversidad con Igualdad y Equidad de México AC. Fue presidente del 2012 al 2016. Es director del Centro de Apoyo Pedagógico y Académico CAPA de 2015 a 2017, profesor de la materia de Derecho Familiar y Derecho Sucesorio en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y asesor jurídico en la coordinación sectorial de educación secundaria de la Secretaría de Educación Pública. Pues, sin más preámbulos, los dejo con el maestro Miguel Ángel Morales Sandoval. Maestro, por favor. Gracias, maestro. Buenos días. Bueno, primero, antes que nada, necesito agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante y a su vez al maestro Fausto Razo por permitirnos darnos la oportunidad de dialogar con los alumnos este tipo de temas que, bueno, en lo personal creo que son importantes. Y no solo para los alumnos, creo que es importante que tomemos en cuenta que este tema es también interesante para el público en general. Muchas veces nosotros tenemos problemas en casa. Incluso nosotros, yo creo que todos aquí presentes, hemos escuchado alguna situación personal en la que el vecino o el amigo nos comenta alguna situación que tiene de índole familiar, alguna problemática de divorcio, alguna problemática de pensión alimenticia, alguna problemática de sucesiones. Entonces, yo creo que es importante que hablemos sobre estos temas porque en realidad es cultura general. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama parentesco y su trascendencia jurídica. Pero principalmente para iniciar el tema de parentesco, vamos a definir qué es el parentesco. El parentesco es un estado jurídico que se establece entre los miembros de una familia en virtud. ¿Qué quiere decir en virtud? Que nace del matrimonio, del concubinato, la filiación y la adopción, y que constituye un estado civil y familiar de las personas. Necesitamos desglosar este concepto. Es importante primero entender que es un estado jurídico. Nosotros, yo en la parte de abajo, como ustedes pueden observar, diferencié estado jurídico de relación jurídica. La relación jurídica, bueno, los compañeros que estudiaron o que están estudiando Derecho, en su materia de acto jurídico, observaron y estudiaron qué es la relación jurídica. Y bueno, nosotros sabemos que una relación jurídica inicia con un acuerdo de voluntades. Este acuerdo de voluntades genera derechos y obligaciones. Vamos a poner un ejemplo de relación jurídica. Un contrato. Inicia con un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. Pero lo interesante de la relación jurídica es que el contrato, por ejemplo, la relación termina en el momento en que se cumplen los derechos y se terminan de cubrir ¿qué? Las obligaciones, ¿cierto? En ese momento la relación jurídica cumple su fin. A diferencia del estado jurídico, la relación jurídica es permanente.
¿Qué quiere decir esto? Que no termina. Es un estado permanente y abstracto, porque llega un punto, en el caso del parentesco, en el que en algún momento la primera persona que en su momento fue la obligada para con la persona que tiene el derecho, la persona que en su momento tuvo el derecho se vuelve persona obligada para con la persona que en su momento fue obligada y ahora obtiene derechos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros observamos en una casa, en una familia común, como todas, con sus vaivenes, nosotros podemos observar que, bueno, los padres, al momento de tener los hijos, ¿quién tiene la obligación de otorgarle alimentos a los padres, a los hijos? Los padres. Entonces, hay diferentes tipos de obligaciones. Nosotros, en su momento, pues sabemos que se tiene que otorgar alimentos a los hijos. Y bueno, los alimentos no solamente constan de comida. Sabemos que los alimentos están constituidos en vestimenta, en darles un hogar, en proporcionarles las herramientas para que ellos puedan llevar a cabo algún deporte, brindarles educación. Si en algún momento se enferman, pues bueno, brindarles las herramientas para que puedan ir al médico, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que engloba los alimentos. Entonces, dadas las circunstancias, en su momento, el deudor, al principio de esta situación familiar, el deudor es el padre y el acreedor es el hijo. Después, con el tiempo, nosotros vamos observando que esto se invierte. Hay un momento en que los padres ya son mayores, son personas de la tercera edad, y entonces, ¿quién es el obligado para brindarles alimentos? Los hijos. ¿Por qué? Porque en su momento, al principio de los tiempos, en el inicio de este vínculo, de este parentesco, los padres fueron los obligados y tuvieron a bien darles todos los elementos necesarios a los hijos para que ellos pudieran crecer y ser autosuficientes. Sin embargo, en su momento, ya los padres tienen la necesidad y los hijos en ese momento les crean la obligación. Por eso es que este vínculo es permanente, es un estado jurídico, porque no termina. No termina ni con la muerte, compañeros, porque finalmente cuando alguien fallece, todavía esa persona que fallece puede transmitir bienes, derechos y obligaciones. Entonces, estos bienes, derechos y obligaciones, quienes son los principales acreedores pueden ser los hijos o pueden ser los padres, ¿cierto? Dependiendo de la situación y cómo se genera en la familia. Las fuentes del parentesco, nosotros podemos detectar 4 a nivel general. El matrimonio, que es la unión de dos personas, en el caso de la Ciudad de México. Dependiendo de los estados es como se conceptualiza el matrimonio. Acuérdense que hay estados como Guanajuato, por ejemplo, que conceptualiza que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. Entonces, es de ahí de donde le viene el concepto de matrimonio. Dependiendo del estado, dependiendo de la región, es como vamos a conceptualizar el matrimonio. Aquí en el caso de la Ciudad de México tenemos que el matrimonio pues, es la unión de dos personas. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, cualquier persona puede contraer matrimonio, sea hombre con hombre, mujer con mujer, transexual con hombre, hombre con mujer y viceversa. ¿Me explicó? La otra fuente es el concubinato, que esta diferencia del matrimonio es un hecho jurídico. ¿Qué significa esto? Bueno, el matrimonio es un acto jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una cierta solemnidad y en el momento que se celebra ante el juez, en ese momento crea derechos y obligaciones. A diferencia del concubinato, que es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque este hecho jurídico no crea derechos y obligaciones en el momento que se celebra un acto, porque no existe tal acto. Tienen que haber ciertos requisitos para que se pueda llevar a cabo el concubinato. ¿Qué requisitos? Cumplir 2 años juntos, cohabitar 2 años juntos, en un domicilio conyugal. ¿Qué es este domicilio conyugal? Bueno, en un lugar establecido donde las dos partes, las dos personas, acuerden vivir juntos. La otra situación es que puede haber una excepción estos 2 años, siempre y cuando tengan un hijo previo. ¿Sale? Después tenemos el tema de la filiación, que bueno, nosotros sabemos que la filiación pues son todas estas personas que descienden de un tronco común, de un progenitor. Y finalmente, la adopción. Hasta hace algunos años, nosotros teníamos en cuenta en nuestra ley que había 2 tipos de adopción, la simple y la plena. Ahorita en la actualidad solamente está la adopción plena. ¿Qué quiere decir esto, compañeros?
La adopción plena, para los que yo creo que muchos ya hemos escuchado del tipo de adopción que existe en la actualidad, la adopción plena es interesante porque ahorita en la actualidad se considera a la persona que se adopta como un hijo consanguíneo. ¿Qué significa esto? Que el hijo que es adoptado por el adoptante, la persona que es adoptada por el adoptante, en ese momento adquiere todos los derechos y todas las obligaciones, no solamente para con el adoptante, sino también para con toda su familia. ¿Me doy a entender? Entonces eso es muy importante. Y la última fuente que yo no señalé aquí, porque esta es una situación especial, la última fuente podría ser la sociedad de convivencia. Aquí en la Ciudad de México todavía está vigente este tema de sociedad de convivencia que en su momento, en el 2006, se ocupó para crear una familia. ¿Por qué digo una familia? Porque finalmente es un trámite que se lleva ante áreas administrativas, pero tiene la finalidad de proteger los bienes y el patrimonio de dos personas. Aquí les voy a pedir, por favor, compañeros, a los que son abogados y los que tienen su código civil, que leamos, que me ayuden a leer estos artículos. Hay 3 clases de parentesco que debemos de determinar. El parentesco consanguíneo, ¿alguien me puede ayudar a leer el artículo 293? ¿Alguien lo tiene por ahí? Por favor, compañeros. El parentesco por consanguinidad es el vínculo entre personas que descienden del tronco común. Gracias Ana. En efecto, el parentesco por consanguinidad es el vínculo que desciende de un tronco común. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los parientes consanguíneos? El padre, la madre, ¿sí?, descienden, tienen sus hijos y estas personas son los que descienden por consanguinidad. Eso está claro, ¿verdad? No hay ninguna duda. Con el otro, por afinidad, ¿quién me puede ayudar a leerlo? El parentesco de afinidad es el que se adquiere por matrimonio concubinato entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos. Fíjense, compañeros, el parentesco por afinidad es la otra clase de parentesco. Es el parentesco que se adquiere entre una persona con la otra al momento de ser concubinos o ser cónyuges, esposos. Pero no solo con ellos, sino con las otras personas, con los parientes de la pareja. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Aquí sí hay una importante excepción. En el momento en el que una persona termine su relación con el cónyuge, o con el concubino o la concubina, en ese momento se termina el parentesco por afinidad con los familiares del concubino o la concubina, o del esposo y la esposa. ¿Me doy a entender? Esto es importante determinarlo porque en su momento, bueno, nosotros sabemos, a lo mejor nosotros tenemos una conciencia limpia y blanca, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado aquellas situaciones de la vida cotidiana en donde uno se entera con la vecina que le dice, fíjate que fulanito estaba casado con su tanita y de repente dejó a su tanita para casarse con la hermana. ¿Cierto o no? Hemos escuchado ese tipo de temas a veces. Entonces, por eso es importante que definamos bien esta situación de afinidad. Porque en el momento en que se termina este vínculo, en ese momento también se termina el vínculo de parentesco por afinidad. Otra circunstancia y otra excepción a esto es que la clase de parentesco por afinidad no crea derechos ni obligaciones. Nada de que muere el esposo de mi hermana y también tengo derecho a que me den la casa que tenían en Cuernavaca. No. En ese momento no se puede hacer absolutamente nada de eso, porque el parentesco por afinidad, la única finalidad que tiene es el hecho de restringe este tipo de relaciones como las que le había comentado al principio. ¿Me doy a entender? Y finalmente tenemos el parentesco civil, que es el vínculo jurídico que nace de la adopción. ¿Alguien me puede leer el artículo 295? El parentesco civil es el que nace de la adopción en los términos del artículo 410D. Ok, yo se los dejo de tarea, compañeros. En los términos del artículo 410D, si ustedes lo observan en el código, ya no está, ya no existe, está derogado. Entonces, ¿qué es lo que significa? Aquí fue un cambio porque precisamente es lo que lo estaba comentando yo anteriormente. Había 2 tipos de adopción, la simple y la plena. En la simple no había efectos jurídicos, no había derechos ni obligaciones para con las otras personas. Solamente era la relación entre el adoptante y el adoptado. En la plena sí.
Y como ya no existe la simple, entonces la plena es la única que nos está dando esa apertura para que el adoptante con el adoptado tenga derechos y obligaciones, y asimismo toda la familia del adoptante para con el adoptado y el adoptado para con toda la familia del adoptante. Bien, ahora vamos a ver el tema más complicado del parentesco, las líneas y los grados. Nosotros lo podemos ver en el artículo 296 y 297 del Código Civil de la Ciudad de México. ¿Alguien me puede ayudar a leer el 296 y el 297? Fíjense bien qué interesante. El 296 y el 297 nos explican qué son las líneas y qué son los grados. Pero a veces a nosotros, cuando no somos abogados, se nos complica mucho entender. Bueno, incluso siendo abogados, se nos complica a veces entender este tipo de temas, y es importante que los comprendamos, porque para el tema del derecho sucesorio es importante que determinemos bien los familiares dónde estamos ubicados. ¿Alguien me puede? ¿Ya lo tienen ahí? Por favor, compañero. Cada generación forma un grado y la serie de grados constituye lo que se llama línea de parentesco. Ese es el artículo 296. Y el 297, por favor. La línea es recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. La transversal se compone de una serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común. Muy bien, tenemos aquí la línea recta, que es la que desciende, como dice el artículo 297, unas de otras. Y tenemos la línea transversal, que en su momento yo se las voy a comentar, o les voy a explicar con toda la oportunidad, que desciende de un tronco común. Vamos a regresar a la primera. La línea recta puede ser ascendente o descendente. El artículo 298 nos dice que puede ser ascendente o descendente. Todo lo que significa esto es que el punto en común, debemos observar el tronco común, ¿sale? Provienen de un mismo descendiente. Aquí puede ser ascendente, que puede ser de los progenitores del que se procede. Nosotros tenemos, siempre debemos ubicarnos a nosotros desde ese punto de vista para que podamos entender cuáles son los grados. Los grados son las generaciones por las que se pasan. ¿Sí me explicó? Yo con mi padre es un grado. Aquí lo estamos observando en la lámina. Yo con mi padre estamos en primer grado en nivel ascendente. Después con mi abuelo en segundo grado, es la segunda generación mi abuelo. ¿Sale? Y en tercer grado está mi bisabuelo. Mi tatarabuelo, ¿en qué grado estaría? En cuarto grado, ¿sale? En ascendente, ¿sale? En línea recta descendente debemos de tomarnos otra vez nosotros como punto principal, y por debajo, en primer grado, el hijo, después el nieto, y finalmente el bisnieto, que ahí no le puse yo el grado, pero es en tercer grado. Ahora, aquí es importante que tengamos en cuenta 3 puntos. Puede ser la línea paterna o materna, según sea la madre o el padre progenitor en común. Nosotros no importa si tomamos la línea, si es padre o madre. Finalmente, ambos es un progenitor y podemos tomar las generaciones. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que cuando hay un problema de índole jurídica, específicamente de sucesiones, nosotros debemos tomar en cuenta el tipo y el grado de familiar y de parentesco que tenemos con las otras personas que también están pidiendo cierta parte de la herencia. ¿Me explicó? Por eso es importante que tomemos en cuenta esa situación. En línea recta, el parentesco no tiene límites. Eso también es importante. Y finalmente, la cercanía o la lejanía domina los efectos del parentesco. Eso lo podemos ver en el artículo 1604. Si alguien me puede ayudar a buscarlo, por favor. ¿Qué significa esto de la cercanía o la lejanía? Que entre más cercano estés al familiar, más derechos tienes tú que la otra persona que está más lejana. Es importante que lo tomemos en cuenta esto, porque en el momento de pedir alimentos, en el momento de que se llegue a un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, llegan muchas personas. A mí, de experiencia se los digo, me he topado con situaciones en las que llega la esposa con 2 hijos y de repente pues fallece el marido, ¿no? Entonces, pues la esposa no sabía que
que el marido, que fulanito, tenía otras tres, no les digo otras 3 esposas porque no se pueden, ¿no? Pero no está legalmente permitido. Pero otras 3 o 4 familias más, y cada una de estas familias con 1 o 2 chipayatitos más. Entonces, imagínense, eso no pasa aquí en la vida real, ¿verdad? Nosotros podemos saber que sí, continuamente suceden ese tipo de cosas en donde la esposa llega y ella está segura que es la única que ha trabajado con el marido todo el tiempo, etcétera, etcétera, que crearon durante toda su vida una vida de trabajo para tener algo estable, y al morir se va enterando que tiene otras 2 o 3 familias. Créanme, me ha pasado más del 100% de los casos que he tenido, yo creo que el 90% ha sido ese tipo de circunstancias. Entonces, pues son situaciones que una persona no puede controlar porque, pues, en primera no tenía conocimiento, y en segunda, bueno, pues a veces nosotros no nos debemos de esperar, no debemos de crear expectativas sobre los demás, aun sean nuestros padres, aun sea nuestra pareja, ¿verdad? Porque creo que esa es la reflexión que les dejo el día de hoy. No hay que crear buenas expectativas, no hay que esperar nada de nadie, compañeros. El punto de todo esto es que debemos de esperar todo de nosotros, pero de los demás hay que esperar todo, porque finalmente no sabemos cómo van a actuar las demás personas, como en este ejemplo que les acabo de poner. ¿Me pueden ayudar a leer el 1604, por favor? Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en los artículos 1609 y 1632. Gracias, no vamos a leer esos. Lo importante es que sí tengamos en cuenta el artículo, por cualquier cosa que a ustedes les llegue a pasar, una situación como esta que les estoy comentando, pues entonces se pongan ustedes listos y tengan presente esta situación. Muy bien, compañeros, vamos a continuar con lo de la conferencia. En línea colateral, ese sí es lo complicado. La línea colateral explica el artículo 300 del Código Civil de la Ciudad de México. Yo saqué esta imagen de internet, pero me funciona bien tenerla para que les pueda yo explicar cómo se puede determinar el parentesco. Aquí nosotros podemos tomar en cuenta, vamos a imaginar que que dice hijo son ustedes. Para determinar el parentesco que yo tengo con mi hermana, si ustedes ven, hay un progenitor en común. Entre mi hermana y yo hay un progenitor en común. ¿Quién es? Mi padre, o también puede ser mi madre, cualquiera de los dos, sin ningún problema. Esta es mi hermana. Entonces, para poder determinar el parentesco en línea colateral es complicado. Los jueces y los abogados necesitamos dominar este tema. Bueno, incluso yo creo que también cualquier persona necesita tener en cuenta este tema, porque por todas las situaciones que les estoy comentando ahorita. Para determinar el parentesco que yo tengo con mi hermana, es importante que hagamos lo siguiente. Sube, cuento desde mí, 1, 2, 3. Y siempre se anula el tronco común. Entonces son 3 menos 1, ese se borra, 2. Entonces yo estoy con mi hermana en segundo grado. El parentesco es en línea colateral, en segundo grado, ¿sí? Igual. ¿Qué significa igual? Que yo estoy en la misma generación que mi hermana. Estamos en la misma línea. Ah, pero mi hermana tiene una hija. Yo quiero saber qué grado de parentesco tengo con la hija de mi hermana. Vamos a hacer la cuenta. 1, 2, 3, 4. Menos 1, 3. Entonces yo tengo un grado de parentesco en línea colateral en tercer grado a nivel desigual. No es igual, es desigual. ¿Por qué es desigual? Porque mi sobrina está en una generación más adelante que yo. ¿Sí quedó claro? Ok, ahora, estas líneas son importantes que las tengamos todos en conocimiento, los abogados más, por los casos que les lleguen a tener de materia sucesoria, en materia de alimentos, porque llega la familia de todos
las hermanas con todos los hijos, a veces fallece el padre o fallece la madre, que tienen una buena cantidad de dinero o dejan una buena herencia, y entonces todos quieren una parte. Y entonces sucede que cuando fallece el padre o la madre ya no hay hermandad, en ese momento todo se distorsiona. Ya entonces ya hay una enemistad muy grande. Es por eso que es importante que nosotros contemplemos bien el punto en el que, bueno, dejar esto en claro, ¿no? Que siempre hay que dejar un testamento. ¿Por qué? Porque el dejar un testamento nos evita muchos problemas. Nosotros como abogados podemos, o los que trabajan en materia civil, podemos trabajar el derecho sucesorio. Hay dos juicios, el testamentario y el intestamentario. En el caso del intestamentario, ¿qué significa? Que el de cuyus, el fallecido, no dejó testamento. Entonces, como no dejó el testamento, el juez, por su parte, tiene que determinar conforme a la ley todas las personas que tienen derecho a esa masa hereditaria. Yo les pongo el ejemplo de hace rato. Esta persona sí dejó un testamento, pero no reconoció en el testamento a estas 4 familias que tenía, literal, con cada una con 2 hijos, la última tenía 1 nada más. Y de las otras 4, 3 de las familias eran, los niños eran menores de edad. ¿Qué significa esto? Nosotros en México tenemos un principio en los testamentos que es el principio de libre testamentificación. Este principio de libre testamentificación nos dice que nosotros tenemos la libertad de poner en nuestro testamento lo que nosotros queramos, a quien nosotros queramos dejar esos bienes, derechos, y si también nosotros queremos las obligaciones, porque las obligaciones tampoco se extienden con la muerte. Pero si hay personas que no se reconocen en el testamento, que son sus hijos, que tienen un parentesco con esta persona y que son menores de edad, esa es la única excepción, que tiene la obligación de que si no lo reconoció en el testamento, se le tiene que absorber de esa masa que dejó alimentos para la persona. ¿Qué sucedió en el caso de esta situación que les estoy comentando? Dejó testamento para la esposa y para su hija, pero como tenía 5 hijos menores de edad y 1 mayor de edad que estaba estudiando, entonces se tuvo que dividir esa masa hereditaria. El juez tiene que hacer el debido estudio para determinar cuánto se le va a otorgar a cada uno de esos niños de la masa hereditaria, otorgarles ¿qué? Alimentos, porque es su derecho, aunque no lo haya reconocido el de cuyos en el testamento. En el caso de un juicio sucesorio intestamentario es otro conflicto. ¿Por qué? Porque ahí no solamente es la pensión alimenticia. Como la persona no dejó testamento, entonces van a llegar los múltiples personas a alegar por el testamento. Llega incluso hasta la vecina, compañeros. No, es que yo lo cuidé en sus últimos días, etcétera, etcétera. Entonces, la situación aquí está en que lo que se hace en un juicio sucesorio intestamentario es que el juez no determina pensiones alimenticias porque finalmente el de cuyos, o sea, el fallecido, no dejó a quién le iba a dar sus bienes. Lo que hace el juez es que trata de determinar conforme a la ley a quién le corresponde esos bienes, derechos y obligaciones. Entonces hace una división, manda a llamar a las personas, etcétera, etcétera. Es todo un procedimiento en el cual se determina quiénes son los herederos, los que van a adjudicarse esa masa hereditaria. Bien, en esta situación sí es importante que contemplemos un último punto, que nuestro derecho reconoce el parentesco hasta el 4º grado. Que por eso es importante que se hagan bien estas tablitas, porque en el momento de este tipo de circunstancias como el derecho sucesorio, donde llegan familiares de todos lados, llegan personas que están fuera del cuarto grado. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué hace el juez con esas personas? Automáticamente las desecha. El Código Civil de la Ciudad de México no tiene un artículo en específico que nos diga el derecho reconoce hasta el 4º grado, no, pero sí va dándonos pistas en todo el código.
Si ustedes en algún momento se ponen a buscar en el Código Civil, pueden observar que hay muchos artículos que señalan, se tiene derecho a alimentos hasta el 4º grado, se reconoce tal cosa hasta el 4º grado. Yo aquí señalé, tengo aquí 3 artículos, que es el 305, el 306 y el 323, que nos dicen que hasta el 4º grado se puede reconocer tal derecho. Por ejemplo, el 305, vamos a leer uno nada más para que no nos vayamos así tendidos. ¿Quién me ayuda a leer el 305? ¿Alguien me puede ayudar? Aparta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre o en los que fueran solamente de madre o padre. Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen la obligación de administrar alimentos los parientes colaterales dentro del 4º grado. Ahí está. Entonces, ahí lo que nos señala el 305 es que quien tiene la obligación de brindar alimentos son los parientes hasta el 4º grado. Ahora, en ese sentido hay una excepción. ¿Qué significa? Con la cercanía y la lejanía. Que se encuentra un pariente en 2º grado, el pariente en 2º grado es quien tiene más obligación de darle alimentos que el pariente que está en 3er grado, ¿cierto? Entonces ahí sería cuestión de observar, son casos en específico, que necesitamos nosotros tomar en cuenta y dar observancia para ver quién tiene más derecho y quién tiene más obligación, o quién tiene menos derecho y quién tiene menos obligación. Y bueno, vamos a leer otro, el artículo 323 quater, en el último párrafo. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? La violencia familiar es aquel acto o omisión internacional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, ¿verdad? Y 323 4, ¿no? Es el 323 ¿verdad? quater, ajá. La violencia familiar es aquel acto o omisión internacional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar daño y que puede ser cualquiera de las siguientes clases. Fracción primera, violencia física, a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. En el último párrafo, vámonos al último párrafo de ese artículo, por favor. Ahí no está hablando de violencia intrafamiliar, el artículo, no de alimentos. Para efectos de este artículo se entiende por integrante de la familia la persona que se encuentre unida a otra con una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, colateral o afín hasta el 4º grado, así como de parentesco civil. Gracias, compañera. Entonces, ya ven, ese artículo está hablando de violencia intrafamiliar, pero nos está señalando en el último párrafo qué es lo que se contempla como familia. Y específicamente está señalando aquí que se contempla hasta el 4º grado. Entonces, esa es la razón fundamental. Son varios artículos, compañeros. Les digo que aquí tengo otro, puse otro de 306, pero si ustedes incluso si lo tienen en el celular y le ponen ahí 4º grado al PDF, inmediatamente les va a desglosar todos los artículos que hablan sobre hasta el límite del 4º grado. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Y finalmente, tenemos los efectos del parentesco. Aquí yo los tuve bien dividir en dos, pueden ser pecuniarios o personales. ¿Qué efectos tiene el hecho de que tú tengas un hijo o el hecho de que se genera cualquiera de las fuentes que vimos al principio? Pecuniarios, alimentos. Nosotros, yo les había comentado hace rato, para los que no son abogados, que los alimentos no solamente, en algún momento le llegué a preguntar a algún compañero en clase, ¿qué son alimentos? Pues el queso, la leche, el huevo. Y bueno, nosotros a veces tenemos contemplada esa situación, ¿no? Que los alimentos precisamente es eso. Pero en el sentido jurídico nosotros podemos contemplar otros alimentos. En el caso para los menores, pues sí, en efecto, es la comida, es el vestido, es la habitación, ¿no? Una vivienda, las herramientas para que ellos puedan llevar a cabo recreación, ¿sí? Que tengan buena salud,
es decir, que puedan acudir al médico, que puedan tener medicamentos en el caso que lo necesiten, educación. En el caso de las personas de la tercera edad, ¿quién tiene la obligación? Como se los había comentado, los hijos. Y en ese momento los hijos se vuelven los deudores. ¿Qué tipo de alimentos necesitan las personas de la tercera edad? Lo mismo. Alimentos, comida, vestido, habitación, pero hay otro tipo de alimentos. ¿Como cuál? Atención geriátrica, ¿sí? Médico, medicamento. E incluso, si esta persona llegase a fallecer, quien tiene la obligación de subsanar todos los trámites y las situaciones que se generen por motivo de su defunción son los hijos. Es su obligación. No sé si me pueden dar el artículo 1909, a ver si lo pueden encontrar por ahí. Pero quien tiene la obligación de subsanar los gastos funerarios son los hijos, son los familiares que están en cuarto grado. Si no son los hijos, entonces son los familiares que están en cuarto grado, hasta el cuarto grado. ¿Me explico? Acuérdense que el pariente más cercano rechaza al más lejano. Los gastos funerarios proporcionados a la condición de la persona y a los usos de la localidad deberán ser satisfechos al que los haga, aunque el difunto no hubiese dejado bienes por aquellos que hubieran tenido la obligación de alimentarlo en vida. Ok, ¿qué es lo que nos dice el artículo? Que si la persona no dejó dinero para sus gastos funerarios, a veces que hay seguros de vida, ¿no? Hay personas que ocupamos el seguro de vida para no dar problemas. Bueno, que finalmente luego creo que es un problema más el seguro de vida porque no te lo quieren dar. Entonces te la dan, a veces es mejor dejar un ahorrito ahí para que cualquier cosa que te suceda, bueno, pues mejor ahí tenerlo más fácil y a la mano, ¿no? Pero aquí el punto de esto es que lo que nos quiere decir el artículo 1909, gracias compañera, es que si la persona no dejó ese dinero para sus gastos funerarios personales, quien tiene la obligación es su familia. Y eso está contemplado dentro de los alimentos. Nosotros podemos ver una transición en la vida. Yo creo que todos nosotros, y les invito a que ahorita hagamos esa reflexión. A lo largo de la vida, la familia va estando en un baile. Hay veces en que el papá y la mamá están bien económicamente, en todos los sentidos, bien, y los hijos están mal. Hay veces que los hijos están mal y los padres no, o un hermano está bien y el otro está mal. Nosotros, yo creo que es el diario vivir, ¿no? En donde la familia, pues bueno, a veces estamos bien, a veces estamos mal. No me refiero emocionalmente, porque a veces emocionalmente, no hablemos de eso ahorita porque me voy a tener como 2 días hablando de situaciones emocionales en la familia. Pero en la situación económica a veces estamos así. Y nosotros lo podemos observar en nuestra familia. Hay veces que los hijos tienen alguna situación, algún percance, ¿y quiénes tienen el deber de ayudarlos? Los padres, aunque sean mayores de edad. Hay veces que los padres están en algún percance, ¿quiénes tienen el deber de ayudarlos? Los hijos. Puede suceder algún accidente, alguna situación en donde el padre necesite del hijo, y en toda la vida, en todo el transcurso de la vida, hasta la muerte y un poquito más allá, los hijos y los padres y la familia dentro del cuarto grado tienen la obligación de apoyarse mutuamente. Los derechos sucesorios, que fue lo que les acabo de comentar anteriormente, y derechos personales. Estamos hablando de asistencia y deber de ayuda. Esto que les estoy comentando ahorita, que no se termina hasta después de la muerte. La patria potestad, que es la que le corresponde a los padres. La tutela, educación. La tutela, compañeros, en caso de que alguno de los parientes dentro del cuarto grado quede que interdicto, que tenga alguna situación o alguna enfermedad terminal, ¿quién tiene la obligación de apoyarlo? La familia. Y finalmente, uno de los efectos del parentesco es esto que les comentaba con los parientes por afinidad. El impedimento matrimonial con los parientes por afinidad, consanguinidad y civil. Muchas gracias por su atención.
y nos queda el tiempo para un periodo aquí de preguntas y respuestas para que el maestro pues les pueda responder todo lo que ustedes quieran. ¿Alguna pregunta, compañeros? Por favor. ¿Qué pasa con la esposa que está embarazada, ya que aún no ha nacido el hijo y no fue reconocido por el esposo? Supongamos que tiene un testamento o No, que no tiene. bueno, no importa. Aquí se tiene que hacer una prueba de paternidad, para comprobar que él es el hijo de esta persona. Y finalmente, pues bueno, también tiene derecho igual que los demás. No hay más. Que no haya nacido el hijo. Aunque no haya nacido, bueno, se tendría que esperar a que nazca, claro está. Pero ya después de esa situación, claro que tiene derecho, igual que los demás hijos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Yo no fui casada con el papá de mis hijos, pero él acaba de morir en febrero. Mis hijos son mayores en febrero, dos. Una chica tiene 43 años, la más joven de 3. Por él supe que ya su padrino le había heredado unos libros para nuestra vida. ¿Podrán mis hijos acceder a eso? Le heredó el padrino Al papá de mis hijos. Yo lo dejé en 1980. Podría salir con el tiempo después. Son las rarezas de... Híjole, comadre, aquí es donde yo les digo, vamos a tomarnos un café y necesitamos contar. Sí, es algo muy complicado porque primero sería cuestión de comprobar quién es sensible de los bienes. Actos de nacimiento, con su nombre, sus apellidos y todo. No, yo creo que... Sí, no me lo permitieron. Mis hijos. Los hijos de él también son 3 hijos, nada más. Los que tuvimos. Y luego él se volvió a casar y tuvo más hijos. La pregunta es, si, como un ejemplo nada más, porque mis hijos no me lo van a permitir, estoy total y absolutamente segura. Una de ellas dudó, pero los demás dijeron que no quieren. Pero yo tengo entendido que pueden tener su parte, su parte, por obvio. Claro, nada más que primero hay que comprobar que el padrino le haya dejado a su esposa. Si se dejó, entonces bueno, ya después de que él nosotros nos separamos y después a instancias de una medicina volvimos a salir como amigos. Y en una plática me dijo eso. Es una situación complicada, no difícil, pero tiene una razón de ser. No voy a pelear nada y me diga lo que No importa, a lo mejor sí es importante, pero creo que es una buena... Aquí le dan un pan que llore, ¿no? Claro. ¿No? Que me den una tortillería, a mí me encantaría, ya tengo un negocito más. Yo creo que sí es importante, en este caso, por ejemplo, compañeros, sería bueno contemplar primero, ¿sí?, si esta persona dejó los bienes y a su vez ver qué pasó con esos bienes. ¿Sí? Porque si en su momento, el juez en su momento manda a llamar a los interesados, pero si los interesados no se presentan, entonces el juez tiene que continuar con el procedimiento, porque de por sí el juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, es larguísimo, es muy largo. Ahorita en la actualidad puede ser más práctico, pero si lo llevamos a cabo en una notaría, claro está que hay que soltar dinero, pero si no es así, compañeros, los juicios sucesorios pueden durar 20, 25, 30 años, porque a veces no todos están de acuerdo. Ese es el conflicto. Bien, gracias, compañeros. En clase, nada más tantito. En clase tuvimos el caso de un compañero que comentó que se pelearon todos y que no les quedó nada. Si no se hubieran peleado, él lo dijo, tendrían $1 millón de aquellos. Ahora no tiene nada porque el pleito sigue. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, compañeros. Muy bien. Una pregunta más, compañera. Bueno, por ejemplo, en el ejemplo que usted dijo que tenía esposa y tenía, 5 hijos con diferentes parejas, ¿ellas podían alegar concubinato por los hijos o no solamente tiene que tener registro que viva con ella? No, miren, aquí sería cuestión de comprobar si es por buena fe que se casaron y que diga ella, ¿no? Pues es que yo no sabía que él estaba casado.
¿sí? Pero para comprobar esta situación es muy No, complicado. no que se haya casado, sino solamente como, o sea, como que tener una relación formal, o sea, como ya Sí, 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 pero acuérdense que los efectos, o sea, el primero en tiempo, primero en derecho. Y los demás, finalmente, pues entonces no son absolutamente nada. Los únicos que tienen derecho aquí por filiación son los hijos. Entonces, no hay más. Gracias. ¿Quieres comentar algo rápido? No. Ok. Pues bueno, vamos a dar como conclusión. Le agradecemos sinceramente al maestro Morales Sandoval su participación en esta conferencia. Vamos a tener un reconocimiento, se los quiero leer. Facultad de Derecho, doctor en presente reconocimiento al maestro Miguel Ángel Morales Sandoval por su destacada participación como ponente en la conferencia El Parentesco y su trascendencia jurídica, disertada el día 8 de septiembre de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho por gracia de la Ley Espíritu Ciudad Universitaria, septiembre de 2018. Maestro, muchas gracias.